Bienvenida familia nocturna a este episodio de Hablemos de lo que no existe. Antes de iniciar el episodio, quiero decirle a la gente de TikTok que vamos a estar aquí durante los primeros 30 minutos. Si nos estás viendo en YouTube, aprovecha para suscribirte porque muy probablemente no termines de escuchar alguna historia porque te va a dar miedo. Entonces suscríbete, dale a la campanita y comencemos con este episodio. El día de hoy nos acompaña Ada. Ada, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Es un gusto tenerte, gracias por darte la oportunidad y la confianza que nos das de contar tus experiencias. Me dijeron por ahí que tenías algunas historias que contar, ¿es cierto? Sí, bueno, me quedé pensando y sí, bastantes. Va. Vamos a ver qué es lo que sale. Va. ¿Qué te parece si para ser justos en este intercambio comienzo yo contándote una historia? Perfecto. Muy bien. Esta historia me la contó Andrés. Andrés tiene unos 2 años desde que se fue a residir a una casa con su familia. Él acostumbra a jugar videojuegos desde hace muchísimo tiempo. Es un gamer de hueso colorado. Está en el segundo piso y su cuarto tiene una ventana que da al patio. Desde hace 6 meses comenzó a escuchar algo extraño mientras estaba metido en los videojuegos. Escuchaba como que algo se arrastraba, pero realmente estaba tan metido en el videojuego que podían ser muchas cosas. Hojas, algún animalito en el patio, cosas sin importancia. Al pasar una semana, un día se puso a hacer una reflexión y dijo: estoy escuchando esto todos los días y ahorita suena un poquito más fuerte. Entonces empezó a acercar a la ventana y empezó a escuchar que era un sonido de algo medianamente grande. No era un pequeño animalito, era un sonido de arrastre que sí abarcaba un espacio considerable. Y donde empieza a checar a más detalle se da cuenta que no está en el patio, está pegado a la pared y muy cerquita de la ventana. Cerró la ventana, se metió al cuarto, le habló a su mamá, ya no se escuchaba nada. Ya no le dio mayor importancia. ¿Quién sabe qué haya sido? Puede ser que realmente sea algún tipo de animal. Siguen pasando las semanas y el sonido a veces se presenta, a veces no. Pero sucede algo. Un día tienen un problema con la electricidad. No puede prender el aire acondicionado y deja toda la noche la ventana abierta. Al día siguiente, al estar jugando el videojuego, comienza a escuchar el sonido de que algo se arrastra, pero ya no está fuera de la habitación, está adentro. Y comienza a escucharlo justo en la pared de al lado, que está subiendo la pared y donde voltea no hay nada, pero se sigue escuchando dentro de la habitación. Dice que desde hace una semana ha empezado a sentir que algo lo observa en las esquinas. No sabe qué es y no sabe qué hacer. Ahora, Da, cuéntame tu historia. Pues de hecho tengo una bastante, parecida. De estos últimos meses que estuve viviendo en Madrid, bueno, ya no me había pasado con anterioridad, pero así tal cual como me comentas, estando en Madrid vivía yo con roomies, y la mayor parte del tiempo, pues cuando vives con roomies en departamentos muy pequeños, poco compartes. El espacio de la sala era muy reducido en mi último departamento. Entonces me acuerdo que me la pasaba la mayor parte de la noche y del día en mi habitación. Y me acuerdo que en una de esas ocasiones, a mí no me había pasado estando en España. Entonces, un día ya para dormir, sentí esa sensación, la típica de, ¿cómo le dicen? ¿Sube el muerto? Se te sube el ¿La muerto. parálisis del sueño? Sí. Me acuerdo que dije, esto ya lo conozco, ya sé qué es, te calmas, respira. Pero sentía que la presión de algo encima de mí era más fuerte. O sea, dije, caray, o sea, cambia dependiendo del lugar en el que estás o qué. Porque me empecé a paniquear. O sea, ya fue mucho mi miedo. Y me puse yo a orar y de que, Señor, por favor, ayúdame. Y yo, pero me quería mover y no podía. O sea, realmente yo sentía que eso como que ya se me había salido de control. Porque era la opresión, no solo
el que estés como acostada con los brazos como a los lados y no te puedes mover absolutamente nada. No, era no solo eso, sino que algo te está presionando en el pecho y te está sumiendo, o sea, como si la cama te estuviera absorbiendo. Esto no está bien. Entonces ya dije, no trates de luchar, no trates de quitártelo, ponte a orar. Y entonces me acuerdo que traté de calmarme y empecé, según yo, intentando poder hablar, pero sabía que en la realidad no me estaba moviendo ni estaba moviendo los labios. Yo creo que pasaron unos 5 segundos, y la presión empezó a ser menor. Entonces me acuerdo que yo tenía para ese momento toda la sábana encima de mí. Hacía mucho calor y la ventana estaba abierta. O sea, era un balcón, era ventana, o sea, que llegaba hasta el piso. Y era de esos, Madrid en agosto es como Monterrey todo el año, o sea, 40 grados. Entonces, siento yo que ya se me quita la presión, pero yo sentía miedo, o sea, yo seguía sintiendo mucho miedo. Entonces, pasaron así como que 2-3 segundos, es como, quítate la sábana de la cara, o sea, con toda la sábana, o sea, tapada completamente hasta arriba, y tenía mucho miedo. Y por una parte era, quítala, o sea, era esa sensación que ya te había dado antes, no es nada más. Y si es algo, pues ni modo, ya te cargó el payaso, ¿no? Entonces me acuerdo que me quité la sábana, y yo tenía muchísimo miedo. Dije, algo hay ahí. O sea, el miedo me decía, algo hay ahí. Esto no solo fue se te subió el muerto, o sea, sí se te subió, o sea, algo real. Entonces me acuerdo que mi cama estaba a un lado de la ventana, pegada a la pared, y me acuerdo que abrí los ojos y como volteando de cabeza vi algo en la mera esquina de la pared, encima de mi cama, y no te puedo decir que era una mujer ni que era un hombre, pero era un ser, ¿no? Y traía como la típica bata blanca sucia, desgarrada, y yo no le alcanzaba a ver la cara, pero sí se le alcanzaba a ver como que algo, es que eran como si, no, colmillos, pudiera ser, como una boca enorme, y yo dije, ya, aquí quedé. O sea, no puede ser posible que esto me esté pasando lejos de mi casa, yo sola, ¿y de dónde salió esto? O sea, ya empieza uno, o sea, yo empecé con una onda también ahí como que espiritual de qué está pasando, qué estás haciendo, y yo solo dije, cierra los ojos y si aquí quedas, pues aquí quedas, y si no, pues ponte a orar. Entonces me acuerdo que me puse a orar, cerré los ojos, uno piensa que pasa mucho tiempo, pero a lo mejor en la realidad no pasaron más que 20 segundos, 30 segundos. Vuelvo a abrir los ojos y esa cosa ya no estaba. Y en ese momento también desapareció como que el miedo, ¿no? Me acuerdo que la puerta siempre está cerrada de la habitación. Entonces, lo único que hice fue levantarme, prender el foco de la habitación, cerrar la ventana. Eran, ¿qué te gusta? 3 de la mañana. Y les empiezo a mandar mensaje a mis hermanos en el WhatsApp, porque teníamos un grupo de hermanos, y de que pónganse a orar por mí porque me acaba de pasar esto. Eso me pasó, yo creo que en esa semana 2 veces. Y yo dije, y pues en mi casa, obviamente, en mi casa son muy religiosos. Son, o sea, súper religiosos. Entonces mi mamá dice, ponte a ver, que estás haciendo mal, ponte a orar, no estás leyendo la Biblia, no estás yendo a la iglesia. Y yo así como que, pero lo único que hago es estudiar. O sea, porque no te puedo decir que tenía tanta vida, ¿cómo se dice? ¿Social? Sí, o sea, era poco, mi convivencia era con mis compañeros en la facultad. Entonces, me pasó 2 veces, te digo, en esa semana, y pues me hizo pensar, ¿no? Esa es mi historia. En la segunda ocasión que te ocurrió, ¿viste al mismo ser o ente? La segunda vez no, ya no lo vi, solo fue la sensación.
sentía que alguien estaba en mi habitación. Ok, sensación de alguien en la habitación y sensación de presión en el pecho. Sí, o sea, de que lo de que se te sube el muerto, tal cual me pasó. Pero ya no estaba ese... Ente, ser mínimo no era visible. No, solo se sentía. ¿Sentías que algo te observaba y en la segunda ocasión venía desde el mismo punto que la primera? No, era como una sensación de toda la habitación. De toda la habitación. Sí, o sea, no quería ni siquiera asomarme debajo de la cama. Sí. Que te estoy diciendo que mi habitación era pequeña, o sea, no era así como que, se puede esconder, no sé, en el baño, no. O sea, era, o está debajo de la cama, o está a un lado del closet, hay algo. Hay algo. Sí. Ok, y eran como diferentes puntos de la habitación que venía. Sí, o sea, yo solo sentía que había algo. Algo ahí. Excelente, o sí, sea, como acechando. Sí, así. Ok. Hay una cuestión que se llama la propiocepción, que tiene que ver con la capacidad del ser humano en estar consciente de su cuerpo y de su entorno, y es lo que nos permite movernos y no estarnos golpeando con todo alrededor, ¿va? De esta sensación que tuviste en relación a esta presencia, yo sé que ya pasó hace tiempo, pero ¿puedes ubicar o tienes idea de en qué zona de tu cuerpo surgía? O sea, si la sensación de me están viendo, me están observando, ¿era una idea o alguna parte de tu cuerpo era donde se estaba como concentrando esta sensación? Del pecho. En el pecho. Del pecho. O sea, era... Sí, porque no te puedo decir que era de una idea. Y es la primera vez que alguien me lo pregunta así, porque uno puede decir, viene desde acá, pero no. O sea, la sensación como que partía del pecho de algo se siente aquí. No lo estás escuchando, no lo estás viendo, no lo estás pensando. O sea, es en esta parte, ¿no? Y hasta ahorita que me dices, o sea, lo asocio con el hecho de que fue mucha la presión en el pecho. Esa segunda vez fue como aquí. O sea, es en el pecho donde siento que algo me está así tal cual acechando. La sensación en el pecho, ¿podías distinguir si era algún tipo de mano o zona grande presionada al mismo tiempo? No sé si me explico. O sea, que tú sentías una presión en el pecho, ¿se podía sentir el área presionada? Sí, o sea, cuando siento que está encima de mí, sí, que yo sentí que, a ver, esto ya no es solo de se te está yendo el aire en todo, o sea, y te está sumiendo todo el cuerpo, no. O sea, yo sentía, ya cuando sentí que la cama me está tragando, es como está ejerciendo presión en el pecho. O sea, todo el cuerpo se está yendo, pero es ahí donde está como... Ok. Esto está muy interesante. Tú no sentías que la cama te jalaba, tú sentías que la presión en el pecho te estaba hundiendo. Y cuando te dejas, la presión disminuye. Cuando me dejo la presión, sí. Empieza a disminuir y ya la sensación de que te está jalando o te está absorbiendo la cama también empieza a disminuir. Sí, yo lo asocio al hecho de que yo empecé a orar. Muy bien. Sí, o sea, fue a partir de... Porque sí dura un... Vamos a ver, cuando se te sube el muerto es una sensación que yo creo que dura unos 10 segundos, aunque uno sienta más. Sí, da distorsión del tiempo. O sea, se siente como horas. Sí. Ajá. Pero esta vez fue como... Esto está durando más tiempo y esa sensación de te está tragando la cama ya no es parte de esto. Cuando sientes el acecho, cuando sientes la presión en el pecho, ¿te da sensación de empoderamiento o como de ser una víctima de una circunstancia? ¿Poder o sin poder? No, sin poder. Sin poder. Sí, claro. ¿Y la oración a qué sensación te lleva? Poder. Sí, claro. Es como generar un cortocircuito con lo que estás viviendo a nivel emocional, psicológico. Sí, o sea, fíjate que lo siento más como si estuviera poniendo mi poder en algo más, o sea, en mi creencia, ¿no? O sea, es como eso, por favor. O sea, no tanto en el hecho de que yo tuviera poder, porque es en ese momento donde yo digo, yo no puedo con esto. ¿Sabes qué? Ellos, hazlo porque aquí quedo. O sea, aquí quedo yo, ya sea que esta cosa me haga algo o yo me muera del miedo. Y es como, ahí te lo dejo y tú haz lo que tengas que hacer. Es en ese suelto
que le doy poder como que a mi creencia o a Dios, de que Él haga lo que tenga que hacer. Es así. O sea, yo en ningún momento siento el poder. En la secuencia de ataque de pánico y ansiedad, cuando entras en práctica de oración, Sí. por ponerle un nombre, Sí. cuando entras en esta práctica de oración, ¿haces un corte en la secuencia del miedo y ataque de pánico? ¿De manera indirecta? Yo sigo sintiendo miedo hasta cierto punto. O sea, se sigue sintiendo todo el proceso, pero por otra parte se está como haciendo un contrapeso en la balanza. En un momento se corta, sí. O sea, en un momento, no te puedo decir en qué momento yo hago el corte, pero sí te puedo decir que sí hay un corte. O sea, se cambia la atmósfera. Sí, completamente, pero es en un segundo. Sí. Es en un segundo. Ok. Sí. Muy bien. Vamos a continuar ahorita con las historias. Va. Gente que está en TikTok, gracias por habernos escuchado. Esto es parte del episodio número 24 que va a salir en unas semanas. El día de mañana estrenamos Relatos de Suscriptores número 5 para que lo sigan allí en YouTube y en Spotify. Gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Retomando la historia de la parálisis del sueño, hay un youtuber que al día de hoy es muy famoso, que fue de los primeros en México, que se llama el Fede Lobo. El Fede Lobo es un tipo muy, muy relajado, que tiene un par de canales que habla de películas y de videojuegos, pero en sus primeras etapas él vivió con otro grupo de youtubers en unas casas. Y él menciona que él tuvo una experiencia paranormal en la última de las casas en las que estuvieron viviendo. Como contexto, él dice que hubo una temporada en la vida en su hogar, con su familia, que se llevaban muy mal. Dice, empezamos a tener muchos problemas todos. Y fue en esas circunstancias que empecé a tener continuamente parálisis del sueño. Aunque era un niño en ese entonces, porque cuenta, si mal no recuerdo, que duró una temporada larga, pero entre 8 y 15 años, tuvo muchos episodios de parálisis del sueño y hubo meses inclusive que era prácticamente diario. Ajá. Dice que se empezó a dar cuenta que era un fenómeno que tenía que ver mucho con el cerebro y poco con algo sobrenatural. Y empezaba a notar cómo sí aumentaban las percepciones dentro de la parálisis y tenía a veces terrores más fuertes que otros, porque dice, en ocasiones solo era la parálisis. A veces sentía que alguien me hablaba en el oído. A veces sentía donde yo pegado a la cama, una mano helada me empezaba a tocar y me empezaba a sentir por toda la columna como me iba pasando. A veces sentía que el colchón me quería jalar. En una ocasión vi que una mujer que era de la edad de mi hermana mayor entró al cuarto, salió, volvió a entrar, volvió a salir, y ahí estaban mi hermana y mi mamá, y pasaba enfrente de ellas y ellas no la notaban. Al final me ve, hace como si no me viera, se para enfrente de un espejo y posando sus ojos en mí se empieza a peinar. De repente parpadeo, ya me puedo mover y ya no está eso que estaba viendo. Para mí todo eso no tenía nada de sobrenatural. Estaba entendiendo que era como que algo en mi cabeza y era lo que estaba percibiendo. Dice, pero lo que viví en esa última casa, cuando estuve con el grupo de los youtubers, que es un grupo que la gente conoce como el crew de Wherever Tomorrow, dice, eso sí no tuvo que ver algo con mi cabeza. A raíz de la situación de la parálisis del sueño, él menciona que llegó de cierta manera a controlarlo y él entendía que se tenía que relajar, ubicarse en otras cosas, y eso permitía que el tiempo se acelerara más y saliera del estado. Sí. Pero eso no le quita el miedo a decir, pues no es cómodo, o sea, no me gusta. Empezó a generar como ciertas costumbres. Nunca dejar una silla enfrente de su cama para que no le acechara algún terror nocturno, y no dejar la puerta abierta. Después de cerrar la puerta se va a dormir. Y entonces, estando en esa casa, abre los ojos y la puerta está abierta y hay un hombre con un sombrero al que no le puede ver los ojos, todo es oscuro y lo está mirando fijamente. Él le mantiene la mirada, se están viendo y dice, y de repente noto que se abalanza y se lanza contra mí. Me asusté terriblemente y eso me permitió levantarme de la cama. Al levantarme de la cama veo que no está. Y menciona a él que hay dos cosas en las que luego nota que trae. La primera
emocionalmente está en una montaña rusa. Tiene ganas de llorar, tiene ganas de gritar, se siente con un pánico tremendo. Y la segunda fue lo que lo hizo sentir peor. La puerta sí estaba abierta y no había nadie en la casa más que él y su compañero en el cuarto. Al día siguiente habla con todos, nadie había abierto esa puerta. Entonces dice, lo que me ocurrió en esa casa, eso sí no fue algo que pasó dentro de mi mente. Algo abrió la puerta y estuvo ahí. Yo tengo una duda de eso. Sí. Decías que este chico dice así como que sabía que esto era parte de lo de la mujer peinándose. O sea, yo no podría asociarlo al hecho de... A ver, vamos a ver. Yo siempre descarto. Vi películas de terror el día anterior, escuché historias de terror la última noche, o tuve algún contacto con alguna noticia que me hiciera ver. O sea, descartando eso es como... No, es que esto no me puede estar pasando, pero vamos a ver que estés viendo a una mujer peinándose enfrente de... O sea, es como... Yo no sé. Sí, sí te O sea, entiendo. que sea una... A ver, que alguien lo pueda asumir como es parte de mi forma. Inconsciente, creatividad. O sea, no lo veo. O sea, digo, y Sí. ya cuando dices, hago estos ciertos rituales, porque agregados a esos rituales, yo me acuerdo que en algún punto me puse a buscar de qué puedo hacer. Tapa, antes de dormir, cierra las ventanas, por lo de las puertas, te digo, yo siempre, pero cierra las ventanas, ponle algo al espejo, o sea, tápalo con una toalla, y que tu cama nunca dé a la puerta, o que nunca dé a la ventana, no me acuerdo, o sea, una historia de esas, y yo, o sea, eso te encuentras en internet. Sí. Entonces, ¿de dónde viene? O sea, el tener, vamos a ver, entiendo que podamos tener la capacidad de crear historias así. O sea, el asunto es de dónde. O sea, ¿de dónde? Qué buena pregunta, fíjate. No se pueden hacer generalidades, eso es importante. Ni para el lado espiritual, ni para el lado psicológico. Lo primero es entender ciertas capacidades que tiene nuestro cerebro y empezar a captarlas, cómo funcionan en mi persona. Ahí está la primera clave. Porque la mayor parte de las personas no están conscientes de sus capacidades, ni las de su cerebro, ni de sus percepciones. Sí. Y al no entender cómo funciona esta química, pues no siempre las ecuaciones se les van a tirar a la parte de una explicación sobrenatural. Así tendemos por historia humana. Todo lo que no entiendo, forzosamente le tengo que dar una explicación que sea algo que me sobrepase. Pero a veces es por más ignorancia, falta de atención o percepciones erráticas. Okay. Cuando ya esta parte la tienes bien constatada, cómo funcionas, cómo son tus percepciones, ya te has captado en errores de percepción, ya has empezado a notar las diferencias que tienen de percepción de luz tus ojos. Un ejemplo, algo que me pasó muy loco a mí hace años y yo no lo había notado. Un día entró a la casa de mis papás, venía de un parque y estaba el cielo en estos días en el que refleja demasiada luz, que es esa luz blanca muy pesada, muy... Sí lo ubicas. Bueno, llego encandilado y al entrar traigo sudor en la frente, me cae en uno de los ojos y lo cierro y noto todo el interior de la casa azul, digo, como si trajera un pequeño filtro azul, no azul todo, pero sí ligeros toques celestes. Se me hace raro, cierro ese ojo y con el otro me limpio, lo abro y lo veo con tonos más hacia el sepia. Vuelvo a cerrar el otro y ese azul era un poquito más disminuido, pero seguía esteando con tonos azules. Abro los dos y veo el tono de blanco en las partes blancas, pero cierro uno y es azul, cierro el otro y es café. Y entonces digo, a ver, ¿qué ocurriría esto en la noche con menos luz? Y entonces empiezo a ver que las sombras se mueven. Y dije, son mis conos y bastones de mis ojos, donde están empezando a generar este tipo de cosas. Si a esto le meto mucha creatividad, miedo, paranoia, yo le voy a hacer paraidolias. Sí, claro. Y entonces voy a empezar a ver el saco se está moviendo a un lado y es una persona, ¿no? Pero cuando empiezas a afrontar un poco el miedo y empezar a entender las percepciones y los pequeños errores del cerebro, dices, ok, esto está dentro de esta gama de percepciones. Pero hay cosas que ya empiezan a romper estas percepciones. Y ahí es donde dices,
No, esto ya es algo más. Uh-huh. El problema es que cuando esto lo empiezas a definir sin conocerte, ¿no? Y entonces prácticamente todo se vuelve... Sí, ¿por qué? Porque nuestro cerebro tiene la capacidad también de recrear todo lo que has vivido. Es un banco de memoria enorme. Puede recrear las imágenes que has tenido y te las puede plantear frente a tus ojos, y eso se llama una alucinación visual. Y literalmente puedes ver una persona que ya no está, que viste en algún momento, y la ves frente a ti. Yo tengo una historia de esa. Cuéntame, por favor. O sea, yo quisiera, o sea, estoy en el aprendizaje de todo esto también, ¿verdad? O sea, porque de un tiempo para acá hubo un cambio de comprensión de todo esto. Te digo, al yo tener un tipo de creencia, yo descarto muchas otras. Entonces, le das a todo lo que te pasa, o sea, cierto grado de racionalidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, porque no te vas a perder en todo esto es locura o es algo más allá de lo que puedas, no sé. O sea, sí. Le vas buscando lo racional, ¿no? Pero te puedo decir que me pasó adolescente. Yo creo que unos 15 años se me hace. Sí, o poco menos. Me acuerdo que hicimos un viaje. No es cierto. Antes de eso, yo había tenido un sueño. Y me acuerdo vagamente, o sea, lo único que recuerdo de ese sueño es que yo soñé un hotel, una fachada de un hotel enorme, palmeras y cómo llegaban los coches y se estacionaban, o sea, cómo entraban, tipo, donde está el ballet parking y todo eso. No me acuerdo más del sueño. La verdad, solo tengo presente esa escena. Yo la estaba viendo desde afuera. Después de eso, no te puedo decir, yo creo que pasaron meses. Teníamos un viaje a Acapulco. En mi vida yo había ido a Acapulco. O sea, en mi vida yo había pisado Acapulco. Y me acuerdo que fuimos en un viaje de la iglesia. Íbamos toda mi familia. Y cuando llegamos a Acapulco, te puedo decir que vi esa fachada, ese hotel, y yo me paniqué. Dije, esto es un déjà vu. Okay. O sea, para mí en ese momento esto es un déjà vu, esto ya lo he vivido. Y luego después reaccioné y dije, no, esto fue un sueño. O sea, yo nunca había estado en Acapulco. No, ni siquiera te puedo decir que ni siquiera era fan de Acapulco. O sea, no, nunca. O sea, no, en aquel tiempo para mí las playas el clima no me gustaba. Ahorita ya te puedo decir otra cosa, ¿verdad? Sí soy muy fan de todo lo que tenga que ver con las playas, pero sí, en ese momento, yo me paniqué. O sea, aquí acabas de entrar en una de las cosas que he empezado a notar de un tiempo a la fecha. Uh-huh. Creo que hay como un tipo de plano en el que tienes acceso a información que por tus sentidos no debería de estar ahí. O sea, no es algo que hayas visto, escuchado, leído y observado. Creo que Carl Jung, y uh-huh, si me estoy equivocando díganme, habla del inconsciente colectivo. Sí. Hay hinduistas que hablan sobre los archivos akáshicos o akashis o algo así, uh-huh, que es parte de este conocimiento etéreo al que puedes tener acceso. Sí. Más allá de una nomenclatura, sí me he topado personas que ven, escuchan, perciben, sienten o expresan cosas que les resultan ajenas. Uh-huh. Una chica aquí, en una ocasión, una chica que vino aquí al programa, en una ocasión le ocurrió que llegó con una persona y algo dentro de ella le empezó a mover a que expresara, pero ella me dice, no, es bien difícil decírtelo porque no era una voz que me dijera qué decir, era una sensación que si la ponía en mi boca se volvían palabras con un nivel de certeza enorme y que para mí era hacer un ridículo espantoso porque yo ni sé qué voy a decir, porque tengo que hablar con esta persona que ni conozco. Sí. ¿Va? No, y sí. Y ahí era como conectar con este tipo de plano donde la información que estás teniendo es una información que no fue captada por tus sentidos, de hecho ni siquiera está en tu plano consciente. Uh-huh. Y al momento de expresarla, lo que estás expresando es ajeno para ti, pero para el otro tiene sentido. Yo sé que hay ya muchas nomenclaturas de personas que les ponen mil cosas, pero conforme he investigado me he dado cuenta que revuelven todo. Sí. A donde llego es a esto, es algo a lo que te conectas que te da una información de diferentes medios. A veces es una imagen en la mente, a veces es una sensación, a veces es un recuerdo, a veces son sonidos,
que al momento de expresarlos, para ti no tienen sentido, pero para el otro tienen todo el sentido del mundo. Y todavía te pregunta, ¿y cómo fregado sabes esto? ¿O por qué? Sí. Hay unos casos en donde las personas escuchan que les susurran al oído estas cosas. Y yo creo que ahí ya estás hablando de otro fenómeno. Sí. Es algo ajeno a ellos, pudiera ser una entidad o algo más que les está diciendo qué decir. Y en estos casos ha habido unos muy bonitos y ha habido unos muy aterradores. Me acuerdo que iba yo en el metro, así tal cual lo dices, me pasó. O sea, iba yo, era temprano, iba yo a la facultad. Estábamos estudiando. Eran, ¿qué te gusta? Las 3 de la tarde, se me hace un poco más temprano. Casi llegando a la estación de hospital, iba yo leyendo y de repente fue así como que, dile esto a esta chica. Y yo, que estoy acá, yo metida en mi lectura. Dile esto antes de que te bajes. No te puedo decir qué fue porque no me acuerdo, pero fue, o sea, yo algo le dije a esta chica que en ese momento, esa sensación de, no sé de dónde viene, pero yo no sé de qué, o sea, me valió que la chica pensara estoy loca o algo pasa, o sea, yo le dije esto y la chava solo se me quedó aquí, gracias. Y en eso ya se abrió la puerta, ya me fui yo y dije, no sé. Y ahí quedó. O sea, para mí fue como, yo creo que me pasó 2 o 3 veces en mi vida, pero lo que sí estoy consciente fue que en una época en la que yo estaba en una búsqueda como personal de que esa parte de mi vida estuviera como bien alimentada o no sé, porque de ahí, de esas dos, te puedo decir que me puedo brincar a otra parte en la que, por decir, yo nunca creí en no en la reencarnación, ni en vidas pasadas, ni nada de eso, numerología, esas cosas para mí no me las habían enseñado, no eran parte tampoco de mi creencia, ni tampoco tenía, a lo mejor te puedo decir que en algún punto curiosidad, pero no, porque para mí era, en malo. Mi casa, sí, era como, esto no está bien, ¿no? Y de repente, sin buscarlo, alguien vino a mí y fue que, me habla una amiga, que no era mi amiga, ella nunca, no me quería ni nada, y de repente fue así como que, oye, ¿sabes qué? Estoy en un proceso personal, y pues me mandaron que te cuidara. Y yo, y pues me dijeron que te estás viviendo esto y esto y esto y esto. Y yo, ¿qué? Yo de que, ¡guau! Empecé yo a llorar. Dije, ¿qué es esto? Y de repente esta chica me empieza a hablar de números y no te miento. Yo no soy conocedora de ese tema, no lo era. Pero un mes atrás empezaba yo a ver cosas. O sea, empezaba a ver números. Y para mí cuando ella llega y me dice, no, es que esto tiene, y empieza ella a tocar el tema de la numerología y todo eso, y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué dimensión estoy entrando? ¿A qué nivel sí. Del juego? Porque ya lo empecé a ver como un videojuego de que ya acabé este nivel, vamos al que sigue. Lo veía yo más como en ese sentido, y me hizo recordar que estando en una de las casas en las que vivimos con mi familia, me acuerdo vagamente que tuve un desdoblamiento. Cuéntamelo. ¿Cómo fue el desdoblamiento? O sea, esto pues, es gracioso porque estaba yo en la carrera, pero te estoy hablando que yo en ese tiempo estábamos, a lo mejor yo ahorita que te lo platico, que lo empiezo a pensar y lo asocio a lo que decía este youtuber sobre el que uno tiene, o sea, empiezas a racionalizar, ¿no? Ajá. Te vas más por la parte de racionalización. Sí, que estaba yo en ese tiempo, estábamos viendo una situación complicada en mi casa, o sea, económicamente hablando. Y a la par de eso estábamos viviendo una como que búsqueda espiritual en mi casa, muy, muy, muy cañona.
Me acuerdo que un día estaba dormida y de la nada, siento yo que estoy soñando. Y me estoy soñando que me levanto de la cama, que estoy bajando las escaleras y esto es un sueño. Uh-huh. Pero me estoy viendo y yo dije, esto no es un sueño. O sea, de repente de cuenta que salgo yo de mi habitación y me veo que voy caminando, llego a las escaleras y en eso, al verme a mí bajando las escaleras, digo, esto no es un sueño. Y entonces me regreso y me veo a mí dormida, o sea, mi cuerpo, pero veo otra parte de mí caminando, bajando las escaleras. Y dije, esto no es normal. O sea, esto no me es normal. Como que no me asusté, me saqué de onda. Dije, esto no está bien. Y ya. O sea, no me asusté, pero me sacó de onda. Fue así como que ya no toques el tema. No sé, pudo haber sido cualquier situación de estrés o de preocupación y que te haya hecho ver eso. Fue la única vez que me pasó. Y ya tiempo después que empecé yo ya a vivir otras situaciones y conocer otras experiencias y otras formas de pensamiento, para mí fue eso fue un desdoblamiento. Y creo que lo platiqué con alguien que sabía del tema y sí me dijo, o sea, sí. ¿Saliste de tu cuerpo? Sí. Y te viste en dos momentos, o sea, te viste acostada en la cama y te viste bajando las escaleras, pero tú eras una tercera conciencia que veía los dos. Sí. De las dos, ¿cuál era la real? ¿La acostada o la que bajaba escaleras? Carne, la que estaba acostada. Ok. ¿Y el otro? Era como algo más, ¿cómo decirlo? No era carne, o sea, no era un cuerpo, o sea, era yo. ¿Era parte de tu esencia? Sí, una cosa así. Pero estoy segura que la que estaba dormida era yo. Sí. Mi cuerpo estaba. El cuerpo físico estaba descansando. Tu conciencia estaba observando y había parte de tu esencia que estaba realizando una actividad. O sea, era como una triple división. Sí. Ok, la que bajaba la escalera, ¿seguía en el mismo plano, tiempo, espacio que la acostada? O sea, si era de noche, seguía siendo de noche, estaban en el mismo. Sí, eran. No te puedo decir una hora, pero, o sea, era el mismo tiempo. ¿Y tu conciencia estaba como cambiando de canales en una televisión, viendo una, viendo otra, o tenía...? No, era la misma escena. Era la misma escena. Sí, haz de cuenta como si yo fuera otra persona viéndome a mí acostada y viéndome a mí caminando en el mismo momento. Como si la escalera y el cuarto fueran parte de una misma imagen. Sí. Sí, o sea, es como si yo estuviera aquí y estuviera yo siendo tú, o sea, yo, Ada, ahí siendo tú y otra más viendo desde aquel lado, ¿no? Y aquí es la idea. ¿Las imágenes son superpuestas una a la otra o son puestas una al lado de la otra? Ahí sí. Porque estás teniendo al mismo tiempo acostada y caminando. Son tres personas diferentes. Pero tú la imagen que tienes en tu mente ahorita, que lo percibes, que lo recuerdas, ¿está una encima de la otra y están como haciendo esto? ¿O se están pasando en secuencia? ¿O las dos están como los planos? Como que así me acuerdo, o sea, yo me levanto de la cama, me levanto y me veo que voy y me veo a mí caminando. Bajando las escaleras y digo, espérame, ¿por qué me estoy viendo? Yo me estoy viendo a mí misma. Sí. Y dije, pero como que no me siento tan cargada, ¿no? Me regreso, me veo dormida y es como, estoy dormida, estoy aquí y estoy viéndome caminar en la misma escena. Perfecto. Cuando tú ves a la persona que va bajando las escaleras, a esa parte de tu esencia, tú la sigues, sales de la habitación y regresas a la habitación. Me quedo, el espacio era pequeño, o sea, salgo yo de la habitación, la veo, me veo a mí misma caminando, bajo ciertos escalones y me quedo afuera de la habitación y desde afuera de la puerta como que me asomo y me veo acostada. Muy bien, es como si fueras una cámara que está avanzando con una persona, gira y voltea a ver la otra y gira, pero es una sola toma. Sí. Muy bien, ya. O
Súper interesante. ¿Qué sensación te dejó después de que te levantaste ese día? No me asusté. ¿Cansancio o cansada? Cansancio, perdón, descansada. No. No era Fue choqueante. Fue como un shock, pero no recuerdo que me haya levantado como desgastada, preocupada. No. Cuando te levantaste en la mañana ese día, ¿no fue tema el me levanté muy tarde o me levanté muy temprano? No lo recuerdo. No, la verdad o sea, que no es tema ahorita. No, para mí en ese, o sea, era... Sí, ¿cuál fue el tema? No era tema. O sea, yo no podía tocar ese tema, a nadie le podía contar lo que había pasado en ese momento. Ya. Eso yo lo platiqué ya mucho tiempo después. Muchos años después. O sea, era más bien cómo oculto esto. Sí. Okay. Sí, era como esto no lo puedes estar viviendo. Sí. O sea, ni se te ocurra contarle a tu mamá o en la casa. O sea, ¿qué te pasa? Claro. ¿Estás haciendo brujería o qué? Casi, sí, eres bruja. Sí. Y te puedo decir que hay momentos en que ya lo pienso ahorita. Ajá. Sí. Hay momentos en que ya piensas ahorita que soy bruja. Que tienes como que algún tipo de contacto con energías. Es que ¿será que de un tiempo para acá, no sé, a lo mejor me metí mucho en este tema? Que ahí entra esa parte de racionalizar. O sea, no hay nada que venga, o sea, no creo que todo venga de afuera. Creo que también hay alguien, uno personalmente lo crea o lo busca. Hay cosas que yo digo, no, se salen de mi total control. Pero a lo mejor en mi búsqueda yo decidí como que meterme en todo esto, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo, o sea, me acuerdo que vi una película, es que no me acuerdo el nombre de la película, pero tengo un pavor. O sea, desde que vi esa película de terror, yo no volví a ver ninguna película. O sea, para mí era mucho respeto al tema. La gente, no sé, yo sí soy fiel creyente de abrir puertas, cerrar puertas. Uh-huh. Desde mi muy mínimo conocimiento de eso, ¿no? Me acuerdo que vi, no me acuerdo el nombre de la película, te lo prometo, ahí sí te quedó súper mal. Tiene secuelas, tiene como 4 o 5 secuelas esa. ¿La de Insidios? Es que no me acuerdo. Un niño creo que dentro de la casa estaba como que poseída y el niño, o sea, al niño la casa lo absorbe y la casa está llena como de un espíritu que pesca a cada familia que entra, una cosa así. Ok. ¿Y no es un espíritu que es como con cara roja y el cuerpo negro? Se me hace que sí. Bueno. Es que no me acuerdo, pero te digo, tiene como 4 o 5 secuelas. Sí. Uh-huh. Y te digo, a partir de ahí, porque fue como, no me voy a meter en ese tema. ¿Te conectaste? De cierta manera. Sí, dije, no. O sea, esto... Creo, mi creencia es esta, fíjate. No... Me referí mal cuando dije lo de portales y puertas. Uh-huh. No es que no crea que eso existe, es que creo que cuando estamos hablando de portales y puertas, es como si hubiéramos hecho una ruptura en el espacio-tiempo del lugar y se transforma en el lugar de entrada de estas entidades, seres, energías. Uh-huh. Yo creo que nosotros nos volvemos la puerta de entrada. Ya. Yeah. Ajá. Uh-huh. O sea, no es que haga una fisura aquí en mi pared o en el cuarto, sino en mi persona. Sí. Y entonces lo que he entendido es que o los evoco o los atraigo. Uh-huh. Y en la otra los bloqueo. O sea, bloqueo por completo mi emanación y mi forma de absorber cosas. Uh-huh. Y entonces soy invisible. Soy invisible, pero porque estoy totalmente bloqueado. En muchos sentidos, ¿no? Yeah. Pero sí creo con eso. Y creo que lo que ocurre con algunas películas de terror, no digo todas, es que llega justo en el momento en el que se pueden alinear todos los planetas para que logres hacer esa conexión con ese tipo de plano o energías. Y sí, porque hay muchos sucesos a personas que ocurren después de haber tenido una explosión emocional muy fuerte al ver uno de este tipo de películas y situaciones. Es que, mira, por decir, no me acordaba ahorita porque Facebook me recuerda los viajes y estaba viendo que en el último viaje estuve en Lancaster.
Y me acuerdo que era un domingo y el clima obviamente, además de ser helado, hay ciertos lugares que tienen una vibra muy, muy pesada. Sí, entonces no. me acuerdo que ese domingo la ciudad estaba muerta. Yo dije, vine a un pueblo fantasma, yo no sé qué, vine a perder mi tiempo aquí y gastar mi dinero. Estaba abierto el castillo que tiene un montón de historias fantasmales. No, o sea, básicamente era la cárcel donde colgaban a las brujas. Okay. Que les llamaban brujas. O sea, ya cuando te cuentan la historia, no, eran personas que, o sea, hacían ciertas cosas que la Iglesia Católica no estaba de acuerdo, a tener cierto tipo de lecturas o ser mujeres que se estuvieran preparando. Química, medicina, sí, etcétera. Sí, ándale. Y me acuerdo que nos subieron de que esta es la ventana desde donde se decidía en qué momento las iban a colgar. Y desde aquí se veía. Y luego aquí pónganse, ahí estaba la horca. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, nos metieron a las mazmorras, No, una... Abres puertas. Y eres tú parte de esa misma puerta que se puede abrir. O sea, te puedo decir que de ese viaje de un día, porque ibas y venías en ese mismo día, fue que llegué, me bañé, me cambié, dije, no, o sea, no andes haciendo esto. ¿Por la energía que te trajiste? Sí. ¿O que se vinculó contigo? Sí, por la energía que me traje, o sea, yo creo que ahí entra también otra vez el punto de qué estado emocional tienes tú en ese momento para hacer ese tipo de visita o hacer ese tipo de búsqueda. O sea, siento yo que era por una parte, no siento que yo personalmente me ganché de algo, okay, porque no, pero sí sentía de que la vibra era como, o sea, fue algo muy pesado y cámbiate, báñate, todo. Y ya, pero sí está pesado. Me recordaste mucho la historia que escuché hace unos días de Alex Montiel. Uh-huh. Alex Montiel es este chico que tiene un personaje que se llama el Escorpión Dorado. Sí. Bien. Qué bueno que lo ubicas. Ya ves que él maneja mucho en otro canal cuestiones de cine. Pues no me había topado con que él tuvo una experiencia bien fuerte cuando fue a revisar acerca de la película de Kilómetro 31, uh-huh, la segunda parte. Parte de los productores, de los camarógrafos, fueron a hacer una exploración a una de las locaciones, que era un lugar que decían que estaba embrujado. Y entonces le dijeron, ¿te animas o qué? Dijo, pues ahora le va, yo sí le entro. Y dice que sí, que desde el momento en el que llegue a ese lugar, se siente una vibra exageradamente pesada. Uh-huh. Él se aventó y dice, es extraño, pero a mí ese tipo de miedo y ese tipo de vibra me da adrenalina, me gusta. Yo fui. Bueno, la situación que ocurre no le pasa a él. Por eso también es un poquito de cuidado en qué lugares estás yendo. Uh-huh. Después de ir a ese lugar, regresa a su casa y empieza a ocurrir algo con uno de sus chicuelos. En una zona específica de la casa, dice que antes nunca había ocurrido, pero que el chaparrito llega, se queda viendo la zona, se tapa los ojos y se va corriendo de ahí con muchísimo miedo. Y él voltea y era el umbral de una puerta, y voltea al umbral de la puerta y pues no ve nada. Y al día siguiente vuelve a ocurrir y nota donde él tiene mucho miedo. El chiquillo tenía 2 años y medio, entonces no podía expresar bien lo que estaba viendo, pero le daba mucho miedo. Entonces se pone a platicar con la esposa y la esposa le dice, oye, a ver, pues haz cuentas, o sea, ¿qué has hecho últimamente para que, o sea, algo que te hayas traído del trabajo? Uh-huh. Ella es muy creyente de traernos las energías. Y entonces él dice, no, pues nada trabajo. Y en eso le cae el 20 y dice, fui a este lugar. Dice que fueron como 2 meses de que estuvieron ocurriendo esas situaciones hasta que ya. Pero dice, sí, indudablemente, como que nos traemos cosas. Y hay otro sujeto que se llama Alberto del Arco, uh-huh, que él desde los 20 años se dedica a estar yendo a lugares de este tipo, que tiene sus canales que son de tipo paranormal y de fantasmas, con exploraciones urbanas. Y le preguntaron, oye, ¿y a ti qué te ha pasado? Dice, bueno, fíjate que en mi casa sí te traes cosas.
O sea, si te vas a dedicar a ir a lugares de este tipo, te vas a traer cosas. Sí. Hay sombras, de repente aparecen sombras de la nada y se mueven. Y abrir y cerrar puertas. Han golpeado las puertas de la nada a raíz de que hago esto. Y una vez con mi suegra, ella se quedó de visita un fin de semana y dice que en varias ocasiones cuando se iba a dormir sentía donde algo se le acercaba al oído y le decía: ¿quién eres tú y qué haces aquí? Entonces dice, sí, los lugares tienen algún tipo de energía que cuando regresas a tu casa, si no tienes formas de hacer ese corte, te lo traes. Y a veces con todo y corte. Sí, a mí esa parte que te contaba de ese como que desdoblamiento me pasó en una casa que mis papás compraron hace tiempo. Y me acuerdo que nos fuimos a vivir, pasamos unas cosas horrendas ahí, o sea, en todos los niveles habidos y por haber. Y no era que nos, fíjate, no, a lo mejor ahorita que lo pienso igual y sí nos habíamos traído cosas. Sí. Me acuerdo que nos cambiamos de casa porque acababan de mis papás compraron una casa, nosotros ya vivíamos en otra y estaban modificando la nueva casa. Entonces por eso nos habíamos ido a vivir ahí. Pero me acuerdo que el último día que estuvimos en la casa anterior, se metieron a robar. Y mis papás se asustaron mucho porque mi hermano el mayor había tenido un accidente y traía la pierna enyesada. Entonces, no sé cómo estuvo que tuvieron mucho miedo de que la gente que se metió le podría haber hecho daño, ¿no? Entonces fue mi papá de que nos vamos hoy mismo. Y en la noche mi papá tenía un camión y todo lo que pudimos nos llevamos y nos cambiamos. Y nosotros pues súper emocionados, ¿verdad? No importa que la casa esté a medio hacer. Ya estábamos bien instalados. Habían orado por la casa. ¿Tus papás? Mis papás, y habían invitado gente que fuera a orar y que fuera a ungirla y mil cosas, ¿no? Pero ahora que lo dices de que uno como que se trae ciertas cosas, pues ven, íbamos enojados, preocupados, asustados, o sea, traíamos todo esto que había pasado en la casa anterior y ahorita lo siento, o sea, antes no lo había pensado, ahorita lo siento de alguna manera y siento que se agregó al hecho de que esa casa ya había estado obviamente habitada, porque no era una casa nueva, esa casa tenía como 40 años. Okay. Era una colonia vieja y vivimos yo creo unos 9 años ahí. Una cosa espantosa en todos los niveles, todos vivimos cosas feas personalmente, emocionalmente y cosas que ya eran parte de la casa. Me acuerdo que mi mamá y yo, porque escuchaba las historias, a mí lo más grave que me pasó yo creo que fue eso que te conté de que me vi desdoblada, ese tipo de cosas, y que incendiaron un vecino, andaban aventando cohetes y yo me había ido de viaje, dejé la ventana abierta, y yo en mi cuarto estaba haciendo yo un mural en una de las paredes, en mi ventana, yo tenía 2 ventanas enormes, 2 ventanales, y en uno de los ventanales tenía mi mesa de trabajo y tenía libros, muchos libros en el piso. Y aparte tenía, como estaba pintando, del otro lado de la mesa estaban las cosas, o sea, las pinturas, las brochas, todo, y el material para todo eso, periódico y mil cosas. Entonces todo se quedó así, yo dejé la ventana abierta, y la cortina pues por el viento se quedó hacia afuera. Entonces en ese viaje que fueron como 4 o 5 días, regreso y mi mamá no me había hablado para decirme nada, sino que llegué y me dice, oye, pues nada más que pasó un detalle en tu cuarto. Y yo, ¿qué pasó? Dice, pues iba a incendió tu cortina. Y yo, ¿cómo? Dice, sí. Y yo, o sea, nada más llegué y ¡fum! O sea, me fui para arriba, vi que la cortina estaba incendiada. No te miento, o sea, la cortina estaba incendiada, la parte que estaba por fuera de la habitación, o sea, que se había ido, porque como era una casa vieja, el protector era, no, ¿cómo decirlo? Eran varas varas metálicas, sí, okay. Ajá. Entonces el espacio era muy grande para que se saliera la cortina, pero la cortina estaba quemada, solo mi mamá sí la dejó, o sea, dijo, yo no le voy a mover porque yo
Mi mamá, yo soy de no toquen mis cosas. Y yo veía que los libros estaban intactos, que mi mesa de madera, porque era de madera, estaba intacta, que nada más se había quemado. Entonces ya abajo le digo, ¿pero qué pasó? Dijo, este muchachito viene y toca la puerta y dice, oiga, es que se está incendiando el cuarto de arriba. Y mi mamá, ¿qué cómo? Dice mi mamá que ella alcanzó a ver que ya estaban todos los vecinos viendo cómo se estaba quemando. Dice, Ada, pero ya había pasado tiempo y esta gente no vino a avisarme. Te estoy hablando que había ahí detalles de la gente, o sea, no teníamos broncas, pero era una colonia grande, era la calle más grande de la colonia. Entonces, el frente es, que te gusta, muchos metros, caben 2 coches grandes. Entonces, pues en mi casa, por cuestiones de trabajo, mi papá siempre ha tenido más carros, o sea, una camioneta, un camión y aparte el carro de la casa. Entonces siempre era un problema cuando alguien iba a visitarnos porque pues se estacionaban donde sea y iban y tocaban, mueva su carro, pero así en mal plan. Entonces, ya después de ciertos años, mi mamá hizo amigas con unas vecinas y le decían, tenga cuidado con la señora de enfrente porque se dedican a estas cosas de brujería, de la brujería, sí. Okay. Entonces, ya me estoy extendiendo. O sea, el detalle fue... Continúa. Sí. Pasa de que me dice mi mamá, entonces, cuando yo veo que toda la gente está viendo, yo me doy cuenta que esto no acababa de pasar. El niño ni siquiera creas que fue bien así no, tranqui. Oiga, o sea, ella estaba percibiendo que ellos lo tomaron como un espectáculo y hasta que ya avanzó, ¿quién se anima a ir a decirle? ¿Quién quiere ir? Ajá, sí, una cosa. No, la prioridad no era avisarles ni que lo detuvieran. No, vamos a ver hasta dónde se prende, ¿no? Ok. Entonces mi mamá dice, yo lo único que me llevé un bote de agua y lo aventé. Y ya, o sea, pero vi que no entró nada más. Y lo dejé así porque ya te conozco. Ya, ok, está bien. Y yo ya, obviamente, ya sentándonos a platicarlo, fue así como que mi mamá decía, es que lo hicieron adrede. O sea, ya, te estoy hablando que para cuando pasó eso ya habían sucedido ciertos detalles. Mi mamá tenía plantas, tenía jardincitos enfrente, porque a mi mamá siempre le ha gustado tener plantas. 2 o 3 veces se encontró cosas enterradas, comida con cosas. Entonces teníamos una perrita. Tú sabes que los perros se comen lo que sea, a menos que sean muy listos. No sé en qué radique eso. Porque sí tuvimos en su momento una perra que sí se murió envenenada. O sea, en otra casa. Pero me acuerdo que la perrita que teníamos, que todavía la tenemos, estaba chiquita. Salió, olió, vio el pan y se fue. Y mi mamá con unas pinzas sacó un pan con polvo blanco de la tierra y fue como, ¿qué es esto? No, lo echó en una bolsa y lo tiró. En otra ocasión, huevos aventados en la puerta. O sea, huevos así de que con toda la hazaña. Y eso de las enterradas fueron 2 o 3. Y a mi mamá pues, ya era como insoportable, ¿no? Sí, era un acoso. Agregado a eso, mi hermano el mayor y mi mamá empezaron a tener sueños muy feos. O sea, fogatas dentro de la casa. Esa casa era grande, entonces la entrada, te estoy hablando que cabían 2 salas grandes y un comedor. Okay. Entonces, dice mi mamá, a la altura del segundo espacio estaban las escaleras. Pues que la fogata a veces era en medio, a veces era debajo de las escaleras. Escuchaban que arrastraban cadenas, escuchaban que corrían niños arriba. Mañana, tarde y noche. ¿Durante el sueño o fuera del sueño? No, fuera del sueño. Ya fuera del sueño. Sí, fuera del sueño. O sea, lo de las fogatas era sueño. Y todo, escuchar a los niños, ruidos, las cadenas. Sí. Eso podía ser incluso en la mañana. Okay. En el transcurso del día y en la noche. Lo de las cadenas creo que sí lo escucharon mis 2 hermanos. Mis papás tenían su habitación abajo y mis hermanos también. Entonces, era una cosa como que muy mala. Agregado a eso, empezamos a tener también una situación ahí, mientras vivimos ahí, yo creo que fue el
el tiempo de mayor escasez en mi casa. Mi papá se quedó sin trabajo, y fueron yo creo que unos 2 años, y a la par que vivíamos esas situaciones, ¿no? Entonces todo era como, ¿qué está pasando? Entonces ya para los últimos años mi hermana decide comprar casa y es que nos vamos. Pero obviamente también seguía otra vez esta cuestión con una de las vecinas que le seguían diciendo a mi mamá, es que esta señora que les está haciendo esto. Mi mamá no es muy de creer en la brujería, es una persona que cree en Dios y nada más, ¿no? No se presta mucho a eso, pero llegó un punto en el que nos tenemos que ir, ¿no? Entonces mi mamá decía que nos vayamos. Esa casa tardaron para venderla unos 7 años. Wow. Entonces todavía después de que nos fuimos, mi mamá en ciertos periodos la rentó, y sin darse cuenta en una de esas se la rentó a una señora que por seguridad no te voy a contar más, pero dice mi mamá que en una de esas ocasiones que fue a cobrar la renta, dice, abrió la puerta la señora y tenía una de la Santa Muerte del tamaño 2 metros, lo que cabe ahí en la altura, con sus velas y todo. Y mi mamá, ¿de qué? ¿A quién me tiene esta casa? Entonces dice, no, yo lo único que hice fue poner a orar ya para que se venda esa casa. Yo creo que a las 2 semanas, creo que hubo un detalle ahí con la rentera, se fue. Y unos meses más se vendió esa casa, pero te estoy hablando que pasaron muchos años. Entonces, sí uno arrastra, pero también siento que los lugares tienen su... absorben. Y ahorita que te lo cuento, siento yo que a lo mejor a la par de eso le encontré relación a esa película de terror, y fue que le metí cierto respeto a las películas de decir, ya lo vivimos en una casa, esto sí pasa, entonces mejor vaya a esas películas de terror, ¿no? Ok. En la casa, ¿cuál fue el suceso más fuerte que viviste tú? Pues a mí realmente... El desdoblamiento. Es que fue... no, fíjate que tuve otro detalle. Le había yo comprado a mi mamá un regalo del 10 de mayo. Era una lámpara como de barro pintado, y en ese tiempo se usaba lo rústico, y mi casa tenía ese diseño de rústico, y me acuerdo que era un portavelas de barro, y estaba muy detallado. Yo tenía muy mala relación con mi mamá, lo recuerdo bien, entonces a mí me costaba mucho regalarle cosas, era como que no lo sentía, ¿no? Entonces me acuerdo, dije, se lo voy a comprar, porque luego todos le van a regalar y yo no le voy a regalar nada, y a mí me había gustado mucho. Entonces se lo compré, era de barro y tenía los espacios para que se viera la velita y el olor y para que saliera el humo y todo eso. Me acuerdo que yo, emocionada, llegué a mi habitación a probarla, que todo estuviera bien. Se incendió. ¿Se incendió? Completamente. O sea, le puse yo la vela, porque son las velitas esas pequeñitas, y era considerablemente grande, o sea, no tenía manera de quemarse, o sea, ni siquiera, todavía sigo a la fecha sin entender cómo pasó. Todavía en la habitación, en 1 minuto, no te miento, en 1 minuto se consumió toda. Ok, ¿tú estabas ahí y viste el proceso? Sí. Ok, pones la vela en la parte de abajo, Ajá. Enciendes, ¿y qué ocurre? O sea, la vela se prende bien y de repente se incendia. La parte es que, no sé cómo explicarte, era ovaladita y luego terminaba en un tipo cuello de botella, sí, y luego sí. se abrió un poquito para que ahí saliera el humo, pero por los espacios que tenía en la parte oval inferior, tenía espacios amplios para que tuvieras la luz y otros pequeños agujeritos para que se viera así como que el detalle, ¿no? Se incendia desde arriba. Se incendia desde arriba. Se empieza a consumir la parte de arriba del portavelas, y de repente ¡fum! Todo. Yo dije, pues ¿con qué lo hicieron? Yo lo asocié al hecho de que algún químico le metieron mal. Y era flamable. Ajá. ¿La llama en algún momento aumentó de tamaño?
Haz de cuenta que era una velita, te digo, era una velita pequeña. Haz de cuenta aquí, Sí. esta parte, así de este nivel y la velita un poquito más grande Ajá. de este espacio. Entonces, el cuello cuello de botella de está este ahí. pelito, esta parte superior es la que se empieza a incendiar. Y de repente, ¡fum! Se incendia hacia abajo. Sí. La llama que sale en la parte de la base en ningún momento se eleva. Lo que empieza a ocurrir es que arriba se prende. Se incendia. Se incendia. Ahora, ¿se incendia todo al mismo tiempo o se incendia en un punto y ya recorre? No, todo. Todo al Oh, mismo ¡fum! tiempo. ¿Era plástico? Es que era barro. Era barro. Era barro pintado. Por dentro se suponía que no venía pintado. Ajá. De eso me acuerdo. O sea, de afuera sí tenía el detalle de los coloritos rústicos de ese tiempo. Y al ser barro y al encenderse, o sea, al consumirse, ¿en qué se volvió? Polvo, en algo achicharrado, O sea, extraño. chicharrón negro. Negro. Sí, sí, sí. O sea, fue raro. Yo ya ni me quise, me asusté. Claro. Yo me dije, ahorita mi mamá me va. O sea, que ando incendiando yo en el cuarto, que ande haciendo, no sé, siempre como, andas haciendo cosas malas o qué sé yo. No sé cómo lo vi, dije, me asusté, dije, esto no es normal. No. Pero no vas a darles más información a tu familia que crean que o que eres bruja o que andas metida en otras, o lo de siempre. Sí. Vamos a ver si entiendo nada más la situación Hey. para poder dar un contexto. Como no tenían buena comunicación, la problemática no importaba si le buscaras explicaciones o no, nunca iban a ser suficientes. No, jamás. Y solo le iban a hacer una correlación entre estás haciendo algo mal tú. Sí. O sea, tú eres el problema por lo que hiciste y a partir de ahí todas las posibles opciones son negativas. Ujú. Ok, estoy Sí, entendiendo. de hecho, lo que pasa con... Si tú me preguntas qué fue lo más o sea, lo que más me impactó, en ese momento no me impactó lo del desdoblamiento. Esto realmente en ese momento lo anulé. Ok. O sea, te digo, yo pasaron años para que alguien con quien platicar de eso y me dijera, sí lo viviste, y fue como que a la fregada. Yo creo que en ese momento lo que más me choqueó, o sea, fue eso, que no le encontré explicación porque a nadie le conté, Ok. pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que no se haya incendiado mi habitación, teniendo todo. O sea, Parece. fíjate, o sea, un portavelas se incendia en 3 patadas, pero teniendo la posibilidad de que se incendie toda mi habitación y no lo hace, yo lo único que pensé fue, o sea, gracias Dios, o sea, porque otra Estás vez. protegida. Sí, o sea, no había explicación de que no se incendiara mi habitación. Muy bien. Porque ahí sí lo sentía. O sea, se puede decir que en la casa del terror, tu experiencia más cercana fue de saber que estabas protegida de cierta Sí. manera. Ujú. Ok. Muy bien, qué bonito, qué bonita forma de entender que inclusive en los momentos más difíciles podemos ver la luz brillar, ¿no? Sí. En las situaciones más oscuras, si nos enfocamos en la oscuridad, nos vamos para allá, pero si empezamos a ver estas aristas nos damos cuenta que no todo es oscuridad ahí. Sí. Ok, me gusta. Me trajiste a la mente varias anécdotas a la vez. Ujú. Hay una pareja de TikTokers, no, de streamers. Pues es que ya ahorita es medio difícil ponerlos en un rubro específico, ¿verdad? Le dan a todo. Creadores de contenido. Exacto. Muy bien. Que son de aquí de Monterrey. Son Juan Guarnizo Ujú. y Ari Gameplays. Juan Guarnizo, que es ahorita un monstruo, cuenta que a él le pasó una situación paranormal muy extraña Ujú. a raíz de una práctica muy extraña. Un día Ari le dice que le acaban de decir de una manera para encontrar cosas perdidas. Justamente a ellos se les había perdido el control de un aire acondicionado. Entonces van y compran un par de controles para que no vuelva a ocurrir. Y ella dice, bueno, ¿y si encontramos el perdido? Entonces no entiendo bien. Y si lo entendiera no lo diría que exactamente hizo. Pero entiendo que tiene que ver con un vaso. Que puso un vaso en cierta posición y pidió que esa cosa perdida se encontrara. Ujú. Al día siguiente, él está a punto de bañarse y cuando llega a su ropa, que ya la había dejado acomodada desde el día anterior, en la parte de arriba está puesto perfectamente el control que tenía 2 semanas perdido. Y entonces dice, realmente me asusté.
O sea, realmente supuse que sí había algo en la casa que lo encontró, Ay. porque no fuimos ninguno de los dos. ¿Y dónde lo puso? Que el día anterior yo había puesto esas cosas ahí y le pedí a Ari que no volviera a hacer hacerlo. ninguna de esas cosas. Por el otro lado, Ari menciona que empezaron a pasar cosas raras en la casa, no a raíz de eso. Ari Gameplays cuenta que empezó a sonar de repente afuera que les timbraban y que no había nadie. Y un día toman una fotografía y en la fotografía aparecen como 3 entidades dentro de la casa. Entonces, ahí pueden buscar la fotografía, es muy famosa en internet. Pero me lleva a otra cuestión acerca de las percepciones, regresando un poquito en el tema, a cuando estábamos platicando hace rato. Andrés me cuenta que desde que era pequeño, su papá era muy fanático de cazar. Ajá. Se lo llevaba. Y dice que desde pequeño le enseñó a ser muy perceptivo de sus entornos. Le enseñaba a observar bien, a detalle, seguir el rastro de animales, empezar a ver pequeños movimientos entre la maleza. Ser consciente de su vestimenta, de sus movimientos, de los ruidos que él generaba. Aprender a generar silencios muy profundos para empezar a acostumbrarse a los sonidos del entorno de la naturaleza y notar movimientos y notar esas pequeñas cosas que distinguen al buen cazador del mal cazador. Dice él que al final él nunca agarró el gusto así tan grande por la cuestión de la caza, pero que él agradece mucho sus aprendizajes, lo volvieron una persona muy observadora, Sí. y que normalmente para todo encuentra una explicación, pero que una vez le pasó algo extraño. Y dice, para eso sí no tengo ninguna explicación. Un amigo tiene un rancho y nos invitó porque nos dice que la semana anterior descubrieron como que se metió un grupo de personas para hacer algún tipo de ritual, que encontraron ahí unos signos raros, velas, plumas y muchas manchas hechas como con cal y con cosas, dice, eran como polvo blanco, no sabemos al final exactamente qué era. Fuimos a ayudarlo, más bien como que a revisar que no hubiera nada en el campo. Nos metimos porque estábamos hablando que en un terreno bastante grande y había una zona con un poquito de árboles, no muchos, un poquito, y veo que en medio de la zona hay un pedazo como muerto y hay un árbol muerto al centro, y el árbol se ve muerto, pero se ve como muy antiguo. Me regreso por mi amigo porque me dieron escalofríos nada más de estar ahí. Se sentía un ambiente muy raro y le pregunto que por qué no lo han terminado de talar y volver a reforestar ese pedacito, y él desconoce de qué le estoy hablando. Entonces me acompaña, llegamos ahí y me dice, pues esto no estaba así hace un mes, no sé por qué ese árbol está así. Y dice Andrés, pero el árbol tenía signos de que esto tenía décadas, o sea, el árbol estaba petrificado, se veía muertísimo. Era un árbol, el tronco del árbol era grande, por el centro estaba partido. Me empiezo a acercar para ver si podemos empezar a tumbarlo, y en eso, en medio del tronco, aparece un rostro de una persona, sus ojos se me quedan viendo los míos, dice, y solo me regresé. Lo que quiero dejar claro es que yo noto muchos detalles. Esa cosa no hizo ruido, y dos, no había forma en la que una persona se pudiera meter. Sí había una hendidura, pero no para que se metiera una persona. No sé qué fue lo que había dentro de ese árbol. Qué miedo. Es que sí, o sea, es ahí donde uno llega a un punto, o sea, tratas de encontrarle lo racional a todo, hasta que te topas con algo que no tiene explicación. Que rompe las realidades físicas con las que nos manejamos, Sí, ¿no? Sí. Te digo, a mí me pasó algo, es que yo lo asocio más a lo de la creencia porque estoy muy arraigada en ese sentido, ¿no? Entonces, a mí me tronó, estas cosas me tronaron mucho mis creencias, ¿no? O sea, ciertas partes de decir, esto no puedo no creerlo porque me está pasando, ¿no? Claro. Me acuerdo que esto va más romanticón que de terror, Claro, pero adelante. sí me choqueó, ¿no? Yo no creo no creía yo en la reencarnación ni nada de eso. O sea, no es parte de lo que yo aprendí. Pero me acuerdo que conocí a un chico
por internet, y él era de otro país, es de Libia. De Libia. Uh-huh. Y me acuerdo que eso, pues en el 2011 tuvieron lo de la guerra, o sea, hubo guerra en su país y destituyeron al dictador que estaba ahí, ¿no? Ya eran muchos años, 30, 40 años que estaba este señor en el poder. Total, bueno, eso fue en el 2013, yo lo conocí por internet y me acuerdo que estuvimos de que 5 o 6 horas, toda su noche, toda mi noche hasta las 12, pero eran sus 3, 4, 5 de la mañana, o sea, platicando como si, o sea, ni él hablaba inglés, ni yo hablaba, o sea, hablábamos muy poco, 5 horas platicando, sabrá Dios de qué, pero no queríamos terminar de platicar, o sea, una cuestión como que muy amena. Entonces, eso pasa un domingo, y seguimos platicando ciertos meses, y me acuerdo que pues era como julio, agosto, septiembre yo creo, cuando me dice él, ¿sabes qué? ¿Te parece que nos conozcamos en persona? Y yo así como que, sí, yo en mi vida había salido de México, él yo creo que sí, y me acuerdo que estábamos en septiembre y lo estuvimos platicando hasta diciembre. Y en diciembre dije, va, sí. Y me dice, nos conocemos en Madrid, ¿te parece? Y yo, sí, está bien. Yo no tenía planes de salir. O sea, había estado así como que revisando la posibilidad. Mi sueño siempre fue conocer Alemania. Entonces dije, va, si se da la oportunidad. Pues yo no sé de dónde salió el dinero, ni cómo se fueron acomodando las cosas. Que yo en enero ya había comprado el vuelo para irme un mes de vacaciones a España. Yo lo conozco en marzo, o sea, él, por la situación de su país, Libia y Siria, desde el 2011 para acá, son los peores países, tienen el peor pasaporte, o sea, no te aceptan la visa. Entonces él intentó 3 veces, la tramitó 3 veces hasta que se le autorizaron una visa de negocios, no de turista, para estar menos de un mes en España. Entonces estuvo 4 días en España y me acuerdo que pues muy emocionados porque 3 días antes me manda de que sí le autorizaron la visa y yo, ¿qué? Y total, voy por él al aeropuerto y cuando lo vi sentí una sensación de... Primero fue shock, y yo no podía entender lo que estaba viviendo. O sea, él estaba como hasta cierto punto tranquilo, pero como no hablábamos inglés, o sea, era muy poco, era como nada más nos veíamos y él, ¿estás bien? Y yo, sí. Íbamos en el taxi rumbo al centro y yo, ¿qué es esto? O sea, esta sensación no me es normal. Entonces, llegamos en Madrid, su calle más famosa se llama Gran Vía, uh-huh, que es como, ¿qué te gusta? Padre Mier de nosotros. Okay. Y me acuerdo que estando parados en una parte súper famosa es la estación del metro Gran Vía, y allá afuera de la estación está un McDonald's. En ese momento que estábamos parados ahí afuera del McDonald's, él me agarró de la mano y yo lo estaba viendo de espaldas, íbamos a cruzar la avenida. Yo dije, este chico yo lo conozco de toda la vida o de otra vida. O sea, en ese momento cruzamos la calle, me acuerdo que encontramos, pues ni él nunca había estado en España, encontramos un restaurante turco, y nos sentamos, y yo ahorita pocas veces he contado esa parte de mi historia, yo no sé cómo estuvimos conversando tanto tiempo y tantas horas, porque no teníamos el idioma, o sea, él habla árabe, y yo realmente inglés, era muy poco lo que hablábamos inglés, pero estuvimos comiendo y platicando todo, o sea, estuvimos yo creo que en ese restaurante como unas 3-4 horas, y me acuerdo que él pidió mucha comida, y obviamente lo que no nos comimos salimos, y él había gente pidiendo en la calle, o sea, y yo seguía pensando, o sea, yo he estado con esta persona en otro momento de mi vida y no ha sido en esta vida. Yo nunca había estado en Libia, o sea, nunca he estado en Libia. Y después de eso, eso fue en marzo del 2014.
Yo regreso a México tiempo después, o sea, al siguiente mes, y empiezo a hacer trámites para aplicar para la maestría. Me aceptan en la maestría. En octubre yo estoy viviendo ya allá y conozco a una chica española, psicóloga social, atea, que ella y yo nos cambiamos la vida, somos mejores amigas, y ella obviamente, una manera de pensar completamente diferente a la mía. Te puedo decir que ella me dio mucho aprendizaje y yo le di mucho aprendizaje. Y en ese inter, pues cuando recién llegué empezamos a platicar, yo le decía, es que yo soy cristiana, y ella me decía, pues es que yo no sé qué es eso. En mi casa nosotros me decían, yo no te puedo decir que en mi vida he leído la Biblia. Y yo, como una española en el país más católico, en su vida haya tocado una Biblia o haya escuchado una, y su hermana me confirmaba lo mismo porque conocía a toda su familia. Entonces platicando yo le decía, pues ya le contaba yo de que no, es que conocí a un chico de Libia, y yo le decía, pues yo no creo en la reencarnación, y ella me decía, pues es que yo no creo en Dios, o sea, no creo en Dios como tal, creo en que hay algo superior que mueve el mundo, ¿no? Y ella lo enfocaba más en el amor. Entonces, ella era una chica que en ese momento su trabajo era simplemente ser camarera, porque allá es así como tú puedes estudiar todo lo que quieras, pero poco trabajo hay para que tú aspires a tener un buen trabajo. Pero puedes ser doctor y ser camarero, bartender o así. Entonces en el estarnos conociendo pasaron 3 meses y ella me dice, ¿sabes qué? Voy a meter, no tenía Facebook ni nada, se empezó a hacer redes sociales porque se daba cuenta que yo era muy aficionada a eso. Conoció a un chico de Libia, agarró sus chivas, y se fue a vivir a Inglaterra a trabajar. Allá conoció al chico, vivió con él 5 o 6 años. Y te puedo decir que se puede hacer una serie de las historias que vivimos, porque las conversaciones, César, eran, ¿cómo estoy yo aquí con un chico al que quiero tanto y es tan religioso, con el que no me puedo casar porque soy una mujer? Así, ¿no? El shock, no solo, porque el chico ya tenía unos años viviendo en Inglaterra porque estaba estudiando, cómo estoy viviendo y estoy enamorada de toda esta situación. Entonces en ese inter yo tenía mi propia historia, ¿no? Este chico se había regresado a Libia. Nunca más lo volví a ver, y cada año vuelve a aparecer y ese tipo de cosas. Pero en la historia que yo le contaba a esta chica, me acuerdo que cuando yo le conté, le decía, es que yo siento que lo conozco de toda la vida. Ella es la que me empieza a hablar de las almas gemelas. Entonces fue por medio de ella que conozco a una creo que psicóloga argentina, que ella creó una teoría, ¿no?, sobre el propósito de tu vida. No le voy a hacer publicidad, la verdad, porque no soy fan, pero mi amiga se metió mucho en eso, ¿no? Entonces ella personalmente, mi amiga, tuvo una evolución bien cañona. Al irse, siguió siendo camarera en Inglaterra hasta que concluyó esa relación con ese chico y dijo, no, o sea, yo necesito enfocarme en la psicología, en aplicar todo el conocimiento que he tomado en los últimos años, y ahorita es terapeuta. Entonces dejó esa relación, pero te puedo decir que seguimos hablando de eso, de en qué momento de tener una vida normal, tranquila, decidimos como ser puerta o abrir puertas para vivir esto, porque luego ya los temas eran sobre cuestiones del amor y ya no solo no de reencarnación, sino algo que decías, nosotros le llamábamos como vidas paralelas. Esta película de, ¿cómo se llama? Hay una película de Anna Hathaway,
olvida el nombre, pero que habla acerca de esto, ¿no? ¿La de la decisión en el metro? No. Es una súper famosa. Se me olvidó el nombre, pero mi amiga la comentaba mucho. A lo que voy es que ella hablaba acerca sobre... Dice, no es una vida pasada. O sea, es una... Ella lo decía, yo lo veo más como una realidad alterna. Como los multiversos. Ándale. O sea, sí. En el momento en el que pudiste haber tomado camino A o B, una tomó el A y el otro el B. Y las dos son realidades. Sí. Okay. Entonces, ella lo veía así. Y yo intento aplicarlo a mi historia, pero te puedo decir que hasta el día de hoy, yo sigo pensando que si no, o sea, que yo lo conozco de una vida pasada y que si no es en esta vida, en alguna otra vida nos volveremos a encontrar. O sea, si no es en esta, será en la siguiente, pero sí. Ahí hay algo que trasciende a... Sí. Okay. Sí, porque, mira, él, nos dejamos de... Él se va y me dice, yo te prometo que yo te voy a volver a buscar, bla, bla, bla. El país todavía a la fecha sigue con 1000 broncas, y pues todos se volvieron revolucionarios. Al final el país sigue mal, y entonces él me decía, por más que yo quiera estar contigo, no puedo, porque necesito luchar por mi país y necesito cuidar a mi familia, o sea, de que su mamá, sus hermanos, porque allá su forma de relacionarse son cuestiones tribales, o sus tipos de gobierno son tribales. Entonces era así como que, o sea, para el que para él, el que él saliera de todo eso era como traición, ¿no? O sea, la muerte segura sí se le ocurría regresar. Entonces yo lo entendí, pero él, te estoy contando que eso pasó, pues ya pasaron 8 años. Cada año él vuelve, o sea, me manda mensaje y es como, ¿por qué? O sea, dedícate a hacer tu vida, déjame hacer a mí la mía. O sea, no, es que en algún punto nos vamos a volver a encontrar y que no sé qué. Yo es como, más allá de lo emocional o el querer racionalizarlo, como veas, siento yo que hay una cuestión de energía. Entonces a mí esa historia me hizo como decir, hay cosas que no puedo racionalizar. Sí, hay cosas que ya no superan como que el marco de la psicología y de las cosas que conocemos, sí, y que podemos racionalizar. Sí. Okay. Dentro de lo que hablamos acerca de que existen también como estos lugares con energía, a veces los objetos también tienen. Sara me contó que era una costumbre en la casa de su familia que su mamá cada cierto tiempo iba a los lugares que venden antigüedades. Uh-huh. Le encantaban. Soy fan, de hecho, yo también. Y a ella le tocó una experiencia, digamos, no agradable. La mamá, cuando va a uno de estos lugares que venden reliquias, se topó ahora con un bazar nuevo. Y en ese bazar tenían un ropero muy, muy antiguo, bellísimo. Desde que lo vio se enamoró, pero dijo, no hay forma en la que lo pueda pagar. No importa cuánto cueste, pero por cómo se ve debe ser muy caro. Uh-huh. Llega con una persona encargada, le pregunta el costo, la persona le da un costo estratosférico y le dice, bueno, no, pues gracias, pero no lo alcanzo. Y la persona le dice, bueno, ¿cuánto dinero estaba dispuesta a pagar por él? Y le dice, pues, o sea, ni siquiera, ni un mínimo de lo que me estás diciendo. Vamos a suponer que le dijo 1,000 pesos y dice, yo traía 50 pesos para gastar. O sea, no hace figura. Y se te lo vendo en eso. Ella se le hizo extraño. Dice, como de 1,000 pesos a 50. Sí, te vi muy enamorada de él. ¿Te lo quieres llevar? Llévatelo. Te lo vendo en eso. Ella lo vio como un golpe de suerte. Uh-huh. Lo vio como que acababa de encontrar un tesoro. Después entendió que no era eso lo que estaba pasando ahí. Cuando se lleva el armario a la casa, desde el día 1 empiezan a ocurrir cosas extrañas. Uh-huh. Cosas que estaban en diferentes puntos de la casa empiezan a aparecer adentro del armario. Llaves que nadie encuentra y de repente están ahí, justamente al momento de abrirlo, en la parte de abajo,
están las llaves, bien colocadas. Que esto es algo interesante. Cuando tú dejas caer algo, si le prestas atención por cómo están las cosas, normalmente se ve que se cayó, desordenado, mal puesto. Aquí estaban muy bien colocadas. Inclusive se pudiera decir que hasta en forma pulcra. Todo estaba en un perfecto orden. Blusas que no encontraban, después estaban colgadas en el armario. Como eran 3 personas las que vivían en esa casa, suponían que más era por la cuestión de estar mal, en una mala comunicación, o tener acelerado el día, o tener diferente tipo de pendientes. Se empieza a intensificar a raíz de que contratan a una chica para que las ayude con la limpieza. Por eso no tenía tanta importancia, porque decían, pues es ella. O sea, la blusa, ve y búscala en el armario. Se transformó en la frase de todos. Oye, no encuentro las llaves, ve y búscala en el armario. Oye, que no encuentro los tenis, fíjate en el armario. Todo lo que desaparecía y que ya tenían tiempo buscándolo, ve y búscalo. Era un chiste. O sea, hasta que un día, en la noche, como a eso de las 3:30 de la mañana, ella no tiene sueño, pero está acostada y está intentando dormir. Y está como entrando y saliendo del sueño, pero al final no está descansando bien, no está terminando de dormir bien. Y ya se desesperó y está acostada con los ojos abiertos en la cama, a ver si en algún momento se queda por completo dormida. Sí. Y ve donde el armario se empieza a abrir lentamente. Y una sombra, como de una mujer de mediana edad, sale de ahí y empieza a caminar hacia afuera de la habitación y regresa con un par de tenis. Los coloca dentro del armario, se mete y cierra la puerta. Como ella estaba en este entre sueño y vigilia, y estaba con miedo definitivamente, pero sabía que estuvo entrando y saliendo durante mucho tiempo, no se dio cuenta en qué momento se volvió a quedar dormida en medio de este ataque de pánico. El problema es que el día siguiente en la mañana vuelve a escuchar en el desayuno: oye, mis tenis, ve y búscalo en el armario. Y sí estaban ahí, los tenis que vio la noche anterior. Y al día siguiente no hizo consenso, no preguntó, solo pidió que unos amigos fueran a la casa y se lo llevaron. Después entendió que la persona que lo estaba vendiendo no lo estaba vendiendo, se quería deshacer de él. Sí. Entonces, a veces algunos objetos pareciera que también tienen su historia. No, sí, fíjate que ahorita, hace 2 días, yo creo, estaba en el TikTok, y yo soy súper fan de comprar ropa vintage, soy fan. Te puedo decir que antes era como que no, pero ahora me encanta porque, te encuentras cosas bastante chidas y aparte, me gusta la cuestión de qué historia pudieran tener, o sea, hasta eso bien te atrae. Y me acuerdo que, no te miento, hace como 2 años, platicaba con una amiga de eso y mi amiga me decía, no, Ada, yo en la vida me voy a comprar ropa, que haya sido usada por otra persona, porque uno no sabe qué energías trae. Y me quedé así como que, o sea, dije, tienes razón, pero pues, como cuando uno de lo poco que ¿cuál es tu creencia? Sí. Ajá. O sea, cuando uno se baña, cuando uno o sea, el agua representa muchas cosas y entre muchas cosas te purifica, te limpia, ¿no? Entonces dije, esa ropa viene más purificada y llena de 1000 cosas. Yo lo asocio a eso. Y así quedó. Te estoy hablando que eso pasó hace 2 años. Pero, te digo, hace 2 días o 3 encontré me apareció un TikTok, una chica. No te voy a decir la cuenta porque no la conozco, no la sigo. Estaba grabando a su papá. Su papá tenía decía la chica, compré tres una blusa, unos pantalones y como un top. O sea, una blusa y un top y la falda. Pantalones, no me acuerdo qué era. Y dice la chica, esto yo no suelo grabarlo porque esto pasa todos los días en mi casa, esto es una costumbre. Mi papá hace esto. Y yo, ¿qué está haciendo? Y me puse a verlo. Y el señor estaba pasando sus dedos, toda su mano sobre
la prenda, y me acuerdo que estaba en el top. Esta chica tiene un problema en el seno derecho. Y ya. Agarra la otra prenda. Esta no, ni la uses, tírala. Y esta, pues, se ve normal, esta sí la puedes usar. Y decía la chica, y me metí a buscar, le dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Pues sí, o sea, el papá hace sesiones para revisar las energías que traen la ropa. La ropa. Sí, y yo me quedé pensando, dije, a ver, sí concuerdo con eso. Concuerdo con el hecho de que, como las casas, como cualquier cosa que ha sido usado por otra persona, y me quedé pensando, ¿hasta qué punto se queda guardada la energía? O sea, sí, es una buena pregunta. Sí, o sea, ¿en qué momento dices, ya no es de la persona, por X o Y situación, ¿a poco lo van a cargar toda la vida? Digo, me estoy haciendo la pregunta también pensando en el hecho de lo que viví yo en mi casa, lo que vivieron, o sea, las historias ahorita que contabas, tanto del escorpión como del otro youtuber, o sea, ¿habrá manera de decir, se puede cortar con una energía o se queda toda la vida? Es que creo que acabas de dar una parte bien interesante. Te voy a decir lo que creo. Depende de con qué es lo que estás tratando. Ya. Yo creo que ese es el punto. Es que ni siquiera sé cómo llamarlas. No soy muy fan de ponerle etiquetas a las cosas. Sí. Soy más bien fan de describirlas. Ajá. Y de diferenciarlas, porque creo que en la diferenciación es donde en esos ligeros detalles ves las grandes diferencias. Y entonces sabes si es dentro de un rubro o va dentro de otro o qué hacer. Diferenciemos tipos de energías. Hay unas energías que son como si fueran algo remanente de las personas, pero ya ni siquiera pudieras llamar que es su esencia, o más bien su conciencia. Es más bien como la esencia que fue la imagen de algo que sucedió. Es como si fuera un eco del pasado, como si fuera un trozo de una película que le estás poniendo play. Si alguien toma un video de YouTube en el que aparece alguien más y le hace 1000 filtros y le pone orejas largas y colmillos, eso no afecta a la persona porque está afectando la película. Sí, entonces es como una fotografía de alguien que está en el pasado. Y aquí vino una chica que nos contó que en una casa en Arranberry ya las vecinas lo tomaron a juego porque siempre se ve una mujer que camina de una casa a otra y atraviesa un muro. Y es un fantasma que tiene años. Pero han intentado, al principio era de miedo, ya después de décadas es de chiste. Intentan interactuar con el fantasma, se le ponen en medio, se cruzan y los atraviesa. Y entonces han notado que es como si fuera un holograma. Dicen, es un holograma que se está repite. No tiene conciencia. No hay más allá de eso. Sí, y no tiene inteligencia, no tiene conciencia, no intenta interactuar. No es un poltergeist, que son este tipo de fenómenos que mueven el entorno. No, ella no tiene ningún efecto en el entorno. Es una imagen que estás viendo que se repite. Un glitch de un videojuego que está pasando una y otra vez. Hay otros que pareciera que son el remanente, y ahí sí parte de la esencia de personas que estuvieron vivas y que por las circunstancias en las que murieron, como que no están en un plano extraño y están estancados, y de esos todavía los divido. Unos como que están empezando a agarrar la onda de dónde están, y otros están muy desesperados porque tienen mucho tiempo ahí y no saben qué hacer. De estos, unos, cuando llegan a tener contacto con el mundo de nosotros, tienden a hacer contactos muy explosivos, porque como que entra toda la desesperación y la avientan en un golpe, y son como cosas muy espeluznantes, pero que si te das 2 pasitos para afuera de la situación y la ves, se parece mucho cuando una persona está haciendo demasiado esfuerzo por comunicarse y está explotando porque ya se gastó todos sus recursos. Pero existen otros que ya pasaron ese borde y parece que se volvieron locos. Y entonces ya no tienen plena conciencia de lo que están haciendo, y entonces utilizan fuerza que no deberían, se comunican de formas demasiado erráticas y así, pero al momento de tener contacto con ellos tampoco tienen sentido. Entonces
siento como si de cierta manera la conciencia siguiera con ciertos fenómenos parecidos a los que ocurren en este plano, en este tipo de entes. Unos están bien, pasaron al otro lado, están en la transición, otros están desesperados y otros perdieron ya, como que están en un punto de locura. Y hay otros que trascendieron. Pero hay otras entidades que no eran humanas, nunca fueron humanas y son otra cosa. Y en esas, unas pareciera que son humanoides y otras pareciera que son más bien criaturas. O sea, que son pues el equivalente a, no quiero decir animales porque suena despectivo, pero un tipo de ser depredador. Sí. Que no va tanto por la cuestión de inteligencia o que tenga un tipo de propósito más allá del de consumir. O sea, simplemente existe, consume, atemoriza porque es parte de su naturaleza y es todo. Pero hay otros que son inteligentes y que sí generan interacciones. Y sí depende mucho de cuáles son sus intenciones, el tipo de interacciones que van a hacer. Pero en los primeros seres, en los que son como personas que fueron y que ya no están, ellos, las emociones que sentimos son, digamos que la consecuencia de movimientos internos nuestros. Sí. No son ellos. No sé si me explico. Es por la forma en la que se aparecieron, las circunstancias en las que están. Pero en este segundo rubro no. Este segundo rubro, esos otros seres que no eran humanos, ellos, las emociones es algo importante. En algunos los alimenta y otros de ellos las provocan, las generan, como esta sensación de acecho. Tienen la inteligencia para entender qué atmósfera generar para qué emoción evocarte. Y en algunos pareciera que eso es lo que a ellos como que les genera ese alimento, porque en muchos no trasciende más del miedo. O sea, buscan que tengas un miedo en un nivel desbordante y ya. No hay más. No es dejarte un mensaje, no es consumirte, no es nada. Es como si llegaran a llenar un tanque. Ajá. Y ahí lo llenaron y te dejo. Pero ¿de dónde, o sea, Dime. ¿de dónde es de donde pueden provenir? Esa es una gran pregunta. Al final todos son hipótesis. No hay forma de comprobar bien, porque creo que el plano en el que estamos es muy limitado. Claro. Desde nuestras limitaciones y experiencias de muchas personas, yo diría que existen otro tipo de realidades en las que convergen con esta realidad, pero no tienen las mismas reglas y no tienen el mismo dimensionalidad de nosotros. Ya te entiendo. Personas que han tenido experiencias de vida después de la vida, varios cuentan que cuando ellos ya estaban fuera de su cuerpo, ya estaban clínicamente muertos, se podían ver en la cama y pensaban en alguien que querían mucho que no se pudieron despedir, y al pensar en esa persona aparecían ahí donde estaban. Si lo entendemos de otra manera, pareciera que la conciencia supera al plano espacio-tiempo. Sí. Y entonces no, y lo menciona, no es un teletransportarte, no es desaparecer y aparecer, es como si el espacio no importara, pero tampoco es fácil de manejar, porque algunos que han tenido esta experiencia dicen, después ya no me sabía mover de ahí. O sea, pensaba en otras personas y no por eso estaba con ellas. Entonces es como otra realidad con otras reglas en las que te mueves de otra manera. Sí. Si entendemos eso, pues hay algunos puntos en los que de cierta manera estas entidades entran, pero no son de este plano. O sea, no propiamente, no sé si depende de ellos que tomen toda la materialización o de nosotros, porque la energía que evoquemos o por nuestras características de percepción. ¿Vale? Sí, que influye todo. Ajá. Sí, yo creo que son varias variantes. Hay una historia de hecho que es de Susana, y ella cuenta que cuando se mudaron a una casa, dentro de las muchas que vivieron, ocurrió algo muy extraño. Cuando su hermana era muy chiquita, desde que llegaron ahí, ella vio que cuando iban entrando, la hermana volteaba a una ventana y saludaba. Como la hermana era tan chiquita y era muy creativa, se lo dio más a los amigos imaginarios y no tenía más importancia que eso. Pero fue evolucionando el tipo de relación con estos amigos imaginarios. Sí. En sí era una amiga imaginaria que le decía, Yoli está en la casa, Yoli me está saludando, voy a ir a jugar con Yoli. Y así, no lo tomaban mucho en cuenta, lo tomaban a gracia y estaban más ocupados en mudanzas, en adaptarse, en llevar un nuevo ritmo de vida.
Un día ven a la niña súper divertida y le preguntan: ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con Yoli. Oye, ¿y cómo es Yoli? Y voltea a ver el espacio que está en blanco en el que se supone que está jugando y dice: no, me dice que no les diga porque se pueden asustar. Y entonces sigue avanzando el tiempo, vuelve a ver otra circunstancia que la ven jugar y la hermana se acerca, Susana, y Susana se acerca con su hermanita y le pregunta: oye, ¿cómo es? Y voltea y dice: no, es en serio, me dice que no te diga, si te digo te vas a asustar. Y se le empezó a hacer ya un poquito raro porque ya se había prolongado el tiempo, el juego sonaba medio extraño, pero tampoco era como que la niña estuviera realmente asustada y no estuviera pasando nada normal. Pero un día sí pasó algo raro. Cuando ella llega a la casa después de la universidad, escucha a su hermanita que está atacada de la risa, va caminando por el pasillo y ve cómo la mamá está cargando a su hermanita, la levanta, la baja y la niña está muerta de la risa. Lo ve porque en la sombra que refleja el cuarto se ve ese movimiento. Entonces ella luego se asoma y ve a la niña sola. Y le dice: ¿y mamá? Y dice: no sé. ¿Quién te cargó? Yoli. Dice: tu amiga. Sí. Dice: ¿cómo es tu amiga? Y vuelve a voltear y dice: no te puedo decir porque te vas a asustar. Entonces desde ahí ella supo que la hermanita sí estaba teniendo contacto con algo ahí. No. Eso ya, o sea, es... Yo creo que uno como adulto... Bueno, sí, uno como adulto... siento que... No sé, como dentro de la racionalidad... perdemos esa capacidad como de poder ver las cosas de otra manera, sí. ¿No? O sea, que los niños, sí siento que sean, al estar como estructurando sus creencias o las imposiciones, como sea, el propio aprendizaje, lo toman como normal. Exactamente. Creo que mientras el niño todavía no tiene un marco de creencia estructurado, se permite entender las cosas de maneras más puras, sí. Porque no necesita ser que quepa dentro de un rubro o que se explique de cierta manera. Convive y ya. Y alguien me dijo: oye, ¿y por qué no le tienen miedo a eso? Porque el miedo lo aprendemos después. Sí. El miedo a lo diferente es después. Normalmente de niños es muy abierto porque todo es nuevo. O sea, todo es opción. De grande te van educando en que sí, que no, que es bueno y que es malo. Y ahí es donde empezamos a generar limitantes. Pero también fíjate que hay unos estudios, no recuerdo si fue en Yale, Harvard o una universidad de Estados Unidos, que hablaba sobre vidas pasadas, que se han hecho estudios de 2 personas en las que dicen: bueno, aquí son casos documentados donde podemos decir que probablemente sí estamos hablando de una vida pasada, de una reencarnación. Y en esos casos, junto con los de muchos otros, hay otro detalle que sucede en los niños. Y pareciera que la edad de 7 años es una edad importante. Ahí desaparecen los recuerdos. Sí. Y es como... Entonces no hablamos nada más de esta composición del mundo a nivel social. Pareciera que a nivel biológico o espiritual, a esa edad algo se consolida y en muchos es el cierre, es el bloqueo para ese acceso a otras realidades. ¿Por qué? Todavía no se sabe. Sí. De hecho, creo que he visto 2 películas, se me hace, que hacen referencia a esos temas. Un niño que reencarna, otro niño que sabe y es consciente de lo que vivió sus primeros 2-3 años y te lo cuenta, y yo es como... o sea, soy malísima, perdóname, soy malísima tanto para los nombres de los libros como de las películas, porque una de esas historias creo que tiene el libro, o sea, de la película está basada en un libro, y creo que el niño hasta decía de que no, es que incluso, no te voy a mentir, o sea, hablaba acerca de cómo vivía en el cielo o cómo... creo que sí, que son una serie de libros. Ya alguien los había contado, se me fue ahorita el nombre, pero sí. Sí, habla acerca de eso y me llama la atención porque sí, siento que estamos como en la infancia más abiertos a tener la capacidad de conocer y no temer, no querer. Estamos aprendiendo, estamos conociendo, nada nos da miedo. Y yo
vagamente recuerdo que estando pequeña, o sea, no sé si a todos nos pasa, ¿no? El no quiero crecer. O sea, el no crecer es como es el miedo a dejar de tener cierta capacidad o no sé, muy inconscientemente cierto nivel de libertad a cosas más allá de lo propiamente real, ¿no? O sea, lo siento más así, pero digamos está de cañón. Cosas que no existen. Sí. Entonces está fuerte. ¿Hay alguna historia con la que te quieras despedir o has gastado todos tus cartuchos? Todas, yo creo que todas ya quedaron. Sí. Te cuento una muy rápida para cerrar este episodio. Hay una chica, que no sé de dónde es, que se llama Marijo Paranormal. Y hay una historia en especial de ella que cuando la escuché me hizo pensar muchas cosas. Que es justo esta línea delgada entre lo explicable y lo inexplicable. Vamos a ver qué opinas de esto. Que solo son opiniones al final. Sí. Al no tener los datos, al no estar presentes en el fenómeno, son conjeturas, ¿verdad? Pero podemos jugar con eso un poquito viéndolo desde fuera. Lo que le pasó fue esto a Marijo Paranormal. Ella dice que vivió en 3 casas en las que cada una, los sucesos que vivían paranormales eran mucho peor al anterior. Pero que hubo un suceso en especial que no fue algo externo, fue con su hermana, que la dejó, digámoslo, ciscada. Un día con su hermana pequeñita, está en el cuarto y de repente se da cuenta que la hermana empieza a hablar. Estaba dormidita y empezó a hablar. Y empieza a decir esto: hasta mañana, que descansen. Y ella se queda como, pues está sonámbula. Y después, sí mamá, ya me voy a lavar los dientes. Y después, ese lonche sí me gusta mucho, gracias por hacérmelo de cenar. Y se empieza a dar cuenta que está hablando todas las frases que dijo en el día en reversa. Siguió así por 45 minutos hasta que terminó con: hola mamá, buenos días, gracias por levantarme. Se quedó callada y se durmió. Dice, es como si se hubiera puesto en reversa del final al inicio. Pero eso junto con habían tenido contacto con seres en la casa que interactuaban con la niña. Dice, no sé si tenga que ver algo con algo dentro de su mente o algo más de tipo paranormal. Wow. Nunca había escuchado un suceso así. No, tampoco. Es que, vamos a ver, no sé, yo estoy consciente que son temas que no se van a acabar ahorita, pero no, hay mucha tela. Hay mucha tela. De verdad. Sí. La memoria es interesante cómo funciona, pero no deja de ser un suceso muy, muy raro. Sí. Ada, gracias por haber estado el día de hoy aquí. Gracias. Familia Nocturna, les damos gracias por habernos acompañado en este episodio. Recuerda, si estás en YouTube, suscríbete. En Spotify, síguenos y califícanos. Y en Apple Podcast, califícanos y también dale seguir. Nos vemos en el siguiente episodio. Dulces pesadillas. Bye, bye. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pasaste? Súper bien.